Dios les bendiga, muy buenas noches. Qué bueno que estamos por aquí un lunes más, qué bueno que el Señor nos ha permitido. A veces tomamos muy a la ligera pequeños detalles que el Señor tiene con nosotras, pero el hecho de estar aquí reunidas, de verdad que es un detalle del amor y la misericordia de Dios para con nosotras. Gloria a Jesús. Y hoy, bueno, hoy vamos a tener la continuación de nuestro estudio de Hebreos. Esto apenas está empezando, por decirlo así. Gloria a Jesús. Y bueno, la idea es que vamos a ver hoy un aspecto muy importante que el capítulo 4 nos habla. Nosotras estuvimos viendo anteriormente todo lo que tenía que ver con el reposo del Señor, el reposo de Dios. También tuvimos la entrega en la que, ¿verdad?, nuestro pastor nos acompañó y gloria a Dios por ese tiempo. Fue muy, muy íntimo, muy, muy de nosotras. Ahí pudimos sellar cosas que estuvimos aprendiendo, pero ahora en este mismo capítulo 4 también trata dos temas, trata una pequeña porción de lo que tiene que ver con la palabra de Dios y al final inicia o introduce el tema del sacerdocio, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, hoy vamos a ver Hebreos 4, versículos del 12 al 13. Gloria a Jesús. Y vinimos, ¿verdad?, de una manera un poco diferente a tratar porque realmente el tema lo amerita. De antemano les digo que hablar de la palabra nos tomaría 1 año, 2 años, 3 años, porque la palabra es la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero aquí nos vamos a circunscribir en lo que los 2 versículos que tenemos para hoy nos quieren enseñar. Y también hay algunos versículos que pues vamos a ver en una de las diapositivas que va a ser para estudio de nosotras en el transcurso de la semana, porque de verdad que es mucho y que es hermoso todo lo que hemos encontrado. Así que vamos a ir al verso 12 y leemos en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si usted tiene su Biblia ahí, vaya subrayando esos detalles que nos da este versículo. Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Yo traje una versión de la Biblia hebrea al español, se llama Biblia Kadosh, y vamos a detenernos en el mismo versículo en esta versión para que ustedes vean qué rica. Dice, miren, la palabra de Yahweh está viva, está obrando y es más afilada que una espada de 2 filos. Corta aún a través de donde el alma se encuentra con el ruaj. Y vamos a ver qué es eso ahorita. Y las coyunturas se encuentran con los tuétanos y es rápida en juzgar las reflexiones internas y las actitudes del corazón. Pero no fue solo, no me quedé ahí, también les traje una tercera versión, que esa es ya el hebreo conectado con la concordancia. Eso es muchísimo más profunda. Y voy a detenerme en algunas partes que estuve viendo, y es que es enérgica. La palabra de Dios es enérgica y va también a través, va tan lejos que divide el alma y el espíritu. Son puntitos que podemos ir resaltando. Y también dice que es discernidor de los pensamientos. Y muy importante esta versión, lo que me dejó, las inclinaciones mentales del corazón. Aquí aprendí que el corazón tiene inclinaciones y que trascienden muy directamente a la mente. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que nuestra mente debe ser llena de la palabra de Dios,
porque es que nuestra mente y nuestro corazón va muy conectada, ya sea para bien o sea para mal. Entonces, continuando ahí, dice entonces, y vengo yo con una pregunta y les pregunto, ¿hay algo más fuera de la palabra de Dios? Y la respuesta sería sí y no. Y ustedes me dirían, ¿cómo? Pero imposible, no puede haber nada fuera de la palabra de Dios. Y entonces yo les respondería que a pesar de que no debería de haber nada más, sí lo hay. Y por eso es que nosotras tenemos que estar constantemente evaluando nuestro alrededor, porque hay muchas cosas que van a querer ocupar el espacio de la palabra de Dios. Así que sí, hay muchísimas cosas que quieren compararse con la palabra de Dios o que en cierto modo hasta quieren competir. Sin embargo, para nosotras sabemos que fuera de la palabra de Dios no hay nada. Podemos leer libros de ciencia, podemos leer libros de biología, podemos de hecho defender la vida y la familia y defender muchísimos aspectos de nosotros desde varios campos profesionales, desde la parte de la constitución, desde los abogados, desde la psicología, claro que sí, pero nunca nada como la palabra de Dios. Y ahí es que nosotros tenemos que tener eso bien claro. Así que, ahora bien, ¿quién es la palabra de Dios y qué es la palabra de Dios? Si le preguntaran a ustedes, ¿qué es para ti la palabra de Dios? Sería bueno que tú, si no sabes la respuesta, pues busques, porque cuando es lo mismo que te pregunte quién es Cristo, cuando a ti te preguntan quién es Cristo, tú necesitas saber quién es Cristo. Lo mismo es cuando te pregunten qué es la palabra de Dios y quién es la palabra de Dios. Entonces aquí hay dos términos muy importantes. Yo sé que a lo mejor lo han escuchado. El primero es el logos, porque el verbo es el logos. Cuando el Padre estaba ideando el plan de creación, cuando Él decía hágase, produzcanse, sean, Él le indicaba a ese logos que tradujera a lo físico, a lo natural, esa idea que Él tenía en su mente. Y sabemos que es el verbo el que traduce todas las cosas, porque el verbo es lo que genera la acción. Luego ese verbo se encarna, se hace hombre, viene y muere por nosotros y entonces restaura lo que se había perdido. Como Él fue el que participó activamente en que se hicieran todas esas cosas, Él era el único indicado para poder restituir, restablecer, restaurar todas las cosas en Él. Gloria a Jesús. Sin embargo, hay otro concepto. ¿Quién es la palabra de Dios? El Logos. O sea, es Dios mismo revelado y hecho en acción por medio del verbo. Sin embargo, también está el rema. ¿Qué es entonces esa palabra de Dios? Es la revelación de eso que Dios ha presentado al universo, o sea, al mundo completo, pero hecho vivo en nosotros. No sé si muchos de ustedes han escuchado que hay gente que se ha leído la palabra 3, 4, 5 veces, la Biblia completa, sin embargo, no hay ningún tipo de transformación. Es porque esa palabra, ese logos, no se ha hecho rema en ellos, o sea, no se ha hecho vivo, eficaz, no se ha hecho efectivo en ellos, sino que simplemente lo han leído pues para conocer, para decir que la han leído, no sé para qué otra cosa. Sin embargo, esa es ya como la revelación subjetiva, eso que tú recibes cuando tú te expones a la palabra de Dios. Y también tiene mucho que ver con las profecías, con las palabras de ciencia y con las palabras de sabiduría. Por eso es que toda profecía, toda palabra de ciencia que recibimos, necesitamos permearla por la palabra, porque ella es la que nos va a revelar a nosotras mismas si lo que se está diciendo de nosotros es real y viene de Dios, porque de lo contrario no es así. Entonces vemos, y le decía que subrayaran al principio porque hay varias descripciones. Dice que la palabra es viva, y es que es vida. Como Dios es vida, todo lo que viene de Él también es vida.
Y si tiene vida, no es una vida que al cabo de un tiempo se deshace, no, es eterna. Y por eso es que hemos visto cómo a través de la historia de la humanidad, la palabra ha sido preservada. Y si bien es cierto que hay algunos documentos que posiblemente se hayan perdido o no han sido encontrados, yo sé y tengo la certeza de que lo que tenemos en nuestras manos es lo que a Dios le plujo que nosotros tuviéramos. Y de hecho, ya con esa, miren todo lo que nos toma leerla y estudiarla. Imagínense, como dice Juan, si todas las cosas que se hicieron se hubieran puesto en este libro, serían infinidades, ¿verdad? Entonces, no hay forma que después que una persona escuche o estudie, escudriñe la palabra de Dios, no haya cambios en su vida. Por eso es que lo que era de muerte pasó a tener vida, porque esa es una de las primeras transformaciones que hace la palabra, produce vida. Lo segundo es que es penetrante, no solamente produce vida, sino que penetra lo más profundo del alma y del espíritu. Y es importante que ahorita veíamos, y lo vamos a ver ahora, el término del ruaj. El ruaj es como ese soplo de vida que Dios sopló en el ser humano para hacerlo a su imagen y semejanza. Es hasta ahí que penetra, hasta lo más íntimo que tiene la persona. Y dice que es más cortante que una espada de dos filos, porque las espadas de dos filos consistían en que cortaban de un lado al ser penetrada y cortaban del otro al ser sacada. O sea, era un arma letal. Por eso es que cuando nosotros estudiamos la palabra, corta hacia nosotros, pero cuando nos toca enseñarla, corta hacia afuera. Pero cuando estamos cortando hacia afuera, o sea, cuando estamos siendo instrumento para que otros conozcan la palabra de Dios, a la vez también está produciendo cambios en nosotros, nos está confrontando, nos está enseñando a nosotras mismas. Y también, por eso es que dice que nosotros tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios, porque es que lo que vamos a encontrar en ocasiones cuando nos exponemos a la palabra es dolor. O sea, vamos a descubrir que hay cosas que no estamos haciendo bien. Eso va a producir dolor porque hay decisiones fuertes, decisiones drásticas que tenemos que tomar. Así que la palabra nos invita a examinar nuestro corazón siempre. Y me gustó esta parte que es cortar lo que haya que cortar por más que duela. No vaya a ser que por querer nosotros no pasar dolor, al final perdamos la eternidad. Luego viene que la palabra es, me fui un poquito más, sí. Luego viene que la palabra penetra, ¿a dónde? Al ruaj, que corta. Y vamos a ver cómo lo vemos. Miren, aquí yo sé que si hay un médico que vea esto, pues lo va a entender. Esta es una imagen de un hueso. Y ahí nos está mostrando todo lo que hay dentro del hueso. La parte de la que nos está refiriendo con el tema de los tuétanos y de las coyunturas, es eso que dice ahí la médula. Eso es la parte más adentro del hueso. Entonces, cuando nos dice que la palabra nos penetra hasta ahí, es imposible que una persona tenga situaciones de los huesos y pueda moverse con facilidad. Por eso que hay personas que necesitan incluso operaciones para cambiarles parte de su cuerpo por otras de metal o de algunos materiales que los médicos son los que saben. Porque cuando eso de ahí adentro se daña, el hueso pierde la movilidad y pierde lo que le hace ser hueso y lo que le hace estar ahí para agarrar esa parte del cuerpo. Entonces, si la palabra dice que llega hasta ese lugar, quiere decir que lo que sea que esté impidiendo que nosotros tengamos una postura saludable con respecto a nuestros huesos espirituales, ¿verdad? Pues ahí es que él llega. Por eso me llamó mucho la atención cuando decía el profeta que le hablara a esos huesos secos. Y es que cuando se le habló la palabra, fue hasta ahí que llegó. Lo único que no es en el hueso espiritual, sino en el cuerpo, o sea, no en la parte física, sino en el cuerpo espiritual. O sea que eso fue algo que pude adquirir para mí en este estudio, gloria a Dios. Entonces, la palabra también discierne, no solo es vida, no solo penetra,
sino que también discierne, o sea, sabe, descubre, o sea, pone al expuesto nuestros pensamientos y la intención del corazón. No es lo que se haga, es la intención con lo que se haga. Hay cosas que aparentan ser buenas, pero la intención no es buena. Por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra no lo que estemos haciendo, sino la intención primera con la que nosotras quisimos hacer eso. Y ahí es que nosotras somos confrontadas. También nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo lo que está escondido para las personas, todo lo que solamente Dios conoce, la palabra también nos expone y nos muestra eso frente a Dios. Así que cuando eso llega hasta donde llega, nos penetra y nos discierne, el único objetivo de Dios no es que nosotras nos sintamos en vergüenza, ni que sintamos que en nuestra condición de humanos nunca vamos a poder llegar a ser aceptos ante la presencia de Dios de ninguna manera. Lo que nos va a demostrar es cuánto Él nos ama y qué tanto Él quiere trabajar en nuestras vidas para poder ser más como Él. Entonces, es importante también resaltar que la palabra es muchas cosas. Y aquí yo les traje algunas citas. No las vamos a leer todas, pero sí las vamos a ir dejando grabadas aquí, que más adelante pueden pues darle un poco hacia atrás e ir buscándolo. La idea es que esta semana usted se dedique a profundizar más acerca de la palabra, pero yo voy a hablar siempre dos o uno de cada slide, ¿ok? Aquí dice que la palabra de Dios tiene el poder sanador y el poder para librarnos de la opresión. No es posible que alguien esté en una cadena o en una jaula espiritual si se ha expuesto a la palabra de Dios. Esa es una de las tantas. De verdad que les invito a que la busquen cada una. También dice que la palabra de Dios es una fuente de iluminación y de guía para nosotros, porque es que cuando la palabra de Dios entra, también lo hace su luz. Y eso nos dice que no solamente somos entendidos o no solamente somos inteligentes, sino que también somos sabios. Hay mucha gente inteligente, hay mucha gente que lee muchos libros y que estudia mucho y que es inteligente, mas no es sabio. La palabra es la que nos ayuda a nosotros ser sabios, a poder usar esa inteligencia en el momento oportuno, de la manera correcta, para bendecir a otros. También otra de las varias es que escuchar la palabra de Dios es esencial para la vida eterna. No puedes pasar de muerte a vida a menos que no hayas escuchado la palabra de Dios. Y ahí sí me detengo. Por eso es que la gran comisión es ir y predicar el evangelio, porque es que nadie puede creer ni puede servir a alguien a quien no ha escuchado. Por eso es que nosotros tenemos dentro de nosotras la imperante responsabilidad de dar a conocer el evangelio de Dios, de dar a conocer a Cristo y a su palabra, porque así como nosotros recibimos la vida eterna, así también las personas que la escuchen, no es por nuestro buen léxico, no es porque tanto sepamos, es porque el Espíritu Santo de Dios es que va a hacer el trabajo en ellos. Gloria a Dios. También el escuchar la palabra de Dios, el estudiarla, el escudriñarla, edifica nuestra fe. Esa es una de las que resalto de ahí. Y como bien venimos de unas entregas pasadas donde vemos cómo por falta de fe hubieron gente que no entraron al reposo del Señor. Esto me dice a mí, y también en Efesios, la coraza de la fe, nos dice que en su momento nos vamos a ver atacados y cuando nos sintamos sin fuerza, a la palabra debemos ir y ella es la que nos va a fortalecer. Gloria a Jesús. Y por último, ¿verdad? Voy a tomar una de esas. Dice que la palabra de Dios viene con el poder del Espíritu Santo, con plena certidumbre. Por eso les decía ahorita que una cosa es que uno lea la palabra como un libro y otra cosa muy distinta es estudiarla y escudriñarla, porque es que la diferencia entre una cosa y otra es el Espíritu Santo. En una no estuvo el Espíritu Santo, solo estuvo la mente, ¿verdad? El deseo de esa persona por saber nuevas cosas o incluso de decir que leyó la palabra, pero en la segunda está el poder transformador del Espíritu Santo, porque con él que nosotras leemos, que nosotras escudriñamos la palabra,
Y por eso es que la palabra se hace rema en nosotras. Gloria a Jesús. Entonces, no se queda ahí. En el verso 3, entonces, oigan lo que dice, que aparte de lo que es la palabra, ahora también nos muestra que todo es manifiesto. Y dice en el nombre de Jesús que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y vengo nuevamente con la versión, ¿verdad? Hebrea. Y dice que delante de Yahweh nada creado está escondido, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Pero viene la tercera opción, que es la que estaba mostrándoles al principio. Y me llamó mucho la atención porque dice aquí que las cosas están desnudas y que han sido como gargantas expuestas. Y vamos a ver ahora a qué se refiere eso. O sea, eso es algo que en esa versión ya mucho más hebraica nos dice que es como una garganta expuesta. Vamos a ver a qué se refiere eso. Lo primero es que nos dice que al ser desnuda es tal cual como lo vimos en el Edén, cuando Adán y Eva quisieron esconderse de Dios. Nos dimos cuenta que así como ellos, nosotros en algún momento también nos hemos escondido o intentado esconder. De hecho, David expresaba que a donde quiera que él fuere, ya sea lo más alto, lo más profundo, al lugar más ancho, nada podía esconderlo de la presencia del Señor. O sea que estamos completamente desnudos, aunque tengamos un edificio de 80 pisos por encima de nosotros. Lo segundo es que está abierta, y ahí es que me detengo con esta parte. Y es que esta palabra antigua, griega, se utilizaba tanto en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo. Y era porque había luchadores que tenían una técnica especial. Y es que cuando ellos querían terminar fulminantemente con el enemigo, ellos utilizaban una técnica en la que la garganta quedaba degollada por completo y no había manera de que esa persona se levantara. Y me acordé mucho de David cuando dice que al momento de él, ¿verdad?, tener la trifulca con el gigante, oye, expuso la cabeza. Fue que lo puso, lo abrió por completo para que no quedara duda de que él luego se iba a levantar o cualquier cosa. Entonces, así nosotros estamos abiertos y desnudos a la presencia de Dios una vez estamos escudriñando su palabra. Y es muy importante hacer esta salvedad porque nosotros pudiéramos creer que podemos postergar algunas cosas en el Señor. Sin embargo, nos damos cuenta que una vez la palabra o su presencia nos ha descubierto o nos ha expuesto una condición, es porque ya nosotras estamos en la capacidad y en la madurez para trabajarlas. A lo mejor muchas de ustedes pensarán, bueno, pero yo tengo tanto tiempo en el Evangelio y ahora es que ven a salir esto. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, ahí en ese momento es que tú tienes la madurez y la autoridad espiritual para tratar ese tema. Por eso es que todo lo que queda expuesto, así sea el año de tu servir al Señor o a los 10 años, es porque Él dentro de su sapiencia, dentro de que Él lo conoce todo, Él sabe que ahí es que vamos a poder exponer esa condición y trabajarla. Gloria a Jesús. Pero lo más importante por lo cual nosotros estamos expuestos y abiertos a la palabra es algo que no me puedo ir de esta reunión sin decirles. Y es que Dios nos va a pedir cuenta de todas las cosas. O sea, hay gente que decide qué decir de la palabra y qué no. Y eso, aquel que está enseñando o compartiendo o estudiando la palabra debe decirlo todo. Es importante que tú que estás viendo esto y tú que estás participando de esta reunión sepas que vas a pedirle cuentas a Dios. O sea, Él te va a pedir cuenta de todo. Tú eres mayordomo de tu vida, de tus bienes, de tus hijos, de todo. Y Dios va a pedirte cuentas.
Entonces, mientras más descubrimos en la palabra, más nos vamos dando cuenta qué cosas debemos ser mayordomas y qué cosas luego tenemos que rendir cuenta. Así que no podemos ignorar la palabra de Dios, ni leer una partecita sí y otra no, porque ya Él sabe que ese conocimiento lo sabemos. Y aún más cuando somos maestros de la palabra o cuando Él nos permite en un momento predicar su palabra o exhortar a alguien, en el momento en el que se lo estamos diciendo a otra persona, ya también a nosotros nos cuenta como conocimiento y que como que no queramos luego alegar ignorancia de ninguna manera. Así que vamos a ver, ¿verdad? Antes de pasar al momento que tenemos, cuál sería la dinámica para la próxima semana. Y es que vamos a ver, todavía tenemos esos últimos 3 versículos de este capítulo. Vamos a ver lo que implica entrar confiadamente al trono de la gracia, que por qué ya podemos entrar y antes no se podía. Y a partir de ahora quiero que ustedes se inmersen, se adentren en investigar todo lo que tiene que ver con el sacerdocio y el sumo sacerdocio bíblico. Es importante porque vamos a adentrarnos ahí a partir de ahora y vamos a ver por qué uno de los 3 oficios de Cristo es ser sacerdote. ¿Qué implica eso y qué implica el sumo sacerdocio? Pero concluyendo esta entrega de hoy, te digo que la palabra de Dios es extraordinaria. Y el hecho de que nosotros podamos compartir la palabra y podamos aprenderla, podamos ponerla en práctica, es de hecho por misericordia de Él, porque por nuestras fuerzas no pudiéramos. Pero también es importante que sepamos que una vez nos adentramos, es como bajo nuestra propia responsabilidad, porque vamos a encontrar áreas de nosotras que vamos a necesitar trabajar. Y también vamos a encontrar áreas que vamos a descubrir que son nuestra fortaleza, porque no todo es malo. Ahí también nosotras en la palabra nos damos cuenta de que Él nos ha empoderado, no de empoderamiento del mundo, sino de poder de Él, de poder de Dios. Qué cosas Él ha puesto en nosotras, qué cosas Él quiere que nosotras hagamos por Él, en Él y a través de Él. Nuestro propósito, nuestro llamado, nuestro destino, todo eso también está en la palabra. Pero con eso van a venir esas áreas, esas decisiones radicales que vamos a tener que tomar. Y lo más importante, saber que en todo estamos siendo mayordomas y que vamos a tener que rendir cuenta de nosotros y de los nuestros. Por eso es lo importante como del compromiso y de la responsabilidad una vez hemos decidido servir a Dios. Así que nos vemos en una próxima. Ya saben, este tema es solo una pizquita porque hablar de la palabra nos tomaría muchísimo, pero Él nos va a ir mostrando destellos de esos temas importantes que Él quiere que tratemos mientras estamos estudiando el libro de Hebreos. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde.